Pero bueno. ¿Se imaginan ustedes lo que Burak y Neslihan se traen entre manos? Esto sí que no se lo esperaba nadie. O sea, ¿quién iba a decir que estos dos, que siempre han sido un misterio, iban a soltar esto ahora? Prepárense porque viene el salseo del bueno. Es que de verdad con Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, nunca se sabe. Siempre tan reservados, ¿cómo decirlo? Tan nosotros y nuestro mundo. Y de repente, zas. Te sueltan la bomba. Y no es una bomba cualquiera, es la bomba. Yo, para ser honesta, cuando empecé a oír los rumores pensé, esto es invento de la gente que necesita algo de qué hablar. Pero luego, ¡pam! Vi las imágenes, leí lo que se dice y dije, madre mía, que esto es verdad. Piensen un momento. Burak, el galán por excelencia, que parece sacado de una película. Y Neslihan, con esa mirada que te desarma. Siempre se han llevado de maravilla, eso lo sabíamos. Pero lo que han revelado ahora, eso va más allá de una simple buena relación. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se cansaron de que la gente especulara. ¿No les ha pasado que cuando intentan mantener algo en secreto, más ganas dan de saber? Pues a ellos seguro les pasaba lo mismo. Y decidieron, ¿saben qué? Vamos a ser nosotros quienes contemos la historia. Pero a nuestra manera. Porque a ver, no es que hayan dicho, somos novios. No. Han contado algo que explica por qué son tan unidos. Algo que tiene que ver con sus familias. Sí, han escuchado bien. Se meten en el rollo de las familias, de los padres, de las tradiciones. Y eso, amigos, le da otro color completamente distinto a todo. Muchos dirán que esto es para limpiar su imagen o algo así. Que si están planeando algo juntos a nivel profesional. Pero yo sospecho que esto es mucho más personal. Creo que lo que quieren es que entendamos la profundidad de su vínculo, lo que los une de verdad, más allá de los flashes y las cámaras. Es como si dijeran, nuestro amor tiene raíces, no es solo algo superficial. Y lo más loco es cómo lo han contado. No ha sido en una revista rosa, ni en una entrevista a lo loco. ¿Ha sido algo más orgánico? Como si de repente sintieran la necesidad de compartirlo con la gente que los sigue. Y eso me parece súper valiente, la verdad. Porque exponer algo tan íntimo, como las relaciones familiares que influyen en tu pareja, tela marinera. ¿Se imaginan las conversaciones que han tenido sus familias? Porque esto no es algo que se decida de la noche a la mañana. Debe haber habido mucha tela que cortar, muchas charlas, muchas ilusiones compartidas. Y que ahora Burak y Neslihan lo hagan público, es como si quisieran darle validez oficial a ese apoyo familiar. Yo estoy fascinada. Creo que esto cambia la perspectiva que teníamos sobre ellos. Ya no son solo dos actores guapos que trabajan juntos y se caen bien. Son dos personas con historias, con familias, con un amor que ha sido bendecido, por decirlo de alguna manera. La forma en que han ido desgranando los detalles, dejando que la intriga se mantenga un poco, pero sin ocultar la esencia, eso es maestría. Han sabido jugar con nuestra curiosidad de una forma genial. Y ahora, después de esto, ya no hay vuelta atrás. El secreto, si es que se le puede llamar secreto, ya está revelado. Y yo me pregunto, ¿qué pasará ahora? ¿Se volverán más abiertos? ¿Nos mostrarán más de esa faceta familiar que ahora conocemos? O quizás este ha sido un momento puntual, un desahogo para decirnos lo importante que es para ellos el pilar familiar en su relación. Lo que es seguro es que esta revelación ha puesto a todo el mundo a hablar. Y eso, señoras y señores, es lo que querían. Han capturado nuestra atención de nuevo y esta vez, con una historia que es mucho más profunda de lo que nadie esperaba. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esta revelación familiar cambiará para siempre la forma en que vemos a Burak y Neslihan?